Las 7, las 6 en Canarias. Hoy es el día de San Pompilio Escolapio, que era el milagro, el milagroso, el milagrero, el taumaturgo de Nápoles. ¿Qué pasaba en Nápoles? Pues hombre, Nápoles, hasta la unificación italiana, era lo más rico de Italia, era el sur con los reyes españoles, luego napolitanos, pero de familia española. El último, que es el himno de Nápoles, es Viva Fernando il Re, o sea, el rey. Eso se lo cargaron los masones y los británicos. Y desde entonces el sur, al que robaron incluso el Banco de Nápoles, que convirtieron en Banco de Italia, llevándoselo a Milán. Qué colección de canallas, y qué bien lo han vendido, ni que fueran franceses. Pero lo cierto es que el sur, que era lo rico, era la sexta potencia que había en Europa de entonces, que era el mundo. China siempre fue una cosa aparte, pues pasó a ser, pues eso, para emigrar, la mafia, la camorra, esas cosas. Bien, pues San Pompilio hacía los milagros a distancia, cosa que es de agradecer, porque, por ejemplo, estaba un joven en peligro y desde otra ciudad lo veía, igual que Superman, pues Super Pompilio, y entonces, cuidado muchacho, no te acerques a la vía. No se acercaba, pasaba el tren, no había tren entonces, pero algo parecido, pues un buey o lo que fuera, bueno, y le salvaba la vida. Y como hacía tantos milagros, pues era muy apreciado. Hoy no, ni por milagro nos salvamos del calor. Hoy es un día de subidas de calores en toda España, especialmente en el sur. Hay alerta naranja, pues prácticamente de Madrid para abajo en todas partes. En Madrid nos vamos a ir a 38 grados más o menos hoy. La máxima nacional pasa de 40 en Córdoba y posiblemente será más de 41. Y la mínima otra vez León, 12 grados. Bueno, vamos con Rosana Lavia y Vanessa Vallecillo para contarles que ayer se consumó uno de las canalladas más repugnantes de la historia de España, hecha por una colección de canallas, de ladrones, de desahogados, de sinvergüenzas, de delincuentes comunes y de delincuentes políticos. Son delincuentes comunes que usan la política para forrarse. Y por supuesto a la cabeza está Sánchez y su sombra, que es Pumpido. ¿Qué es lo que se certificó ayer? El fin del orden constitucional. Es más, no solamente el trato de favor a una comunidad autónoma, que por definición es inferior a la comunidad nacional española. La Constitución española. Todas las constituciones desde 1812 se basan en la soberanía del pueblo español. En el artículo 2 de la Constitución de Cádiz, que es la 1, o sea, la primera de nuestras constituciones, la tercera del mundo, la norteamericana, la Convención de Derechos del Hombre en Francia y la Constitución de Cádiz. La polaca está más o menos también por ahí, pero tuvo menos importancia. En España es que venía de una guerra contra Napoleón que ganó España, aunque se quedó hecha polvo, y además luego también defensa del liberalismo, hasta 3 guerras con los carlistas. Bien, pues dice el artículo 2, la nación española es libre e independiente y no puede ser propiedad de ninguna familia ni persona. Bien, la nación española ha dejado de existir y es propiedad de una pandilla de traficantes, de prostitutas, una familia de gente que se dedica, que ha hecho su fortuna personal con la trata de personas, y además es de una familia, el socialismo, con 2 ramas, el PSC y el PSOE, que unos son ladrones y los otros roban. ¿Cuál es la diferencia? Pues que mandan los catalufos, porque hay catalanes decentes a los que esto destroza. La ruptura del orden constitucional perjudica a toda España, especialmente a Madrid y a Andalucía, en términos cuantitativos, pero también perjudica a los catalanes que se sienten españoles o simplemente a los catalanes que quieren tener un mínimo de seguridad jurídica, es decir, que la ley les ampare. Desde ayer aquí no hay más ley que el capricho de los golpistas catalufos, que además va cambiando según las horas, según la rueda de prensa. Es decir, nunca España, con todo lo que ha sido y todavía es, ha estado tan a merced de gente de tan poco fuste, de gente tan miserable, tan rata. ¿Qué rata? No son ni las bacterias de las ratas. Y al frente, ¿quién está? El gran canalla es Sánchez.
Pero el peor, insisto, siempre es Cándido Golpe Pumpido. Lo que ayer se aprobó, que es ilegal de cabo a rabo, un acuerdo entre partidos, ni siquiera entre la Generalidad de Cataluña y el Gobierno de España, entre dos partidos, los golpistas de la Esquerra y los golpistas, ahora a la cabeza del golpe de Estado, de Sánchez y Begoña, hay que aclarar, porque ahora que ya sabemos que todo el dinero de la carrera política de este Piernas, de este desahogado, de este canalla, de este sin vergüenza, porque carece de vergüenza, pues viene del tráfico de carne humana, viene de la compraventa de, mejor dicho, del secuestro de la voluntad de gente que se prostituye y que se lleva la pasta, el macarra, el macró, el rufián, es decir, lo de toda la vida, el chulo, pero si es que no hay más que verlo. Dice, ¿y este chulo chapero? Pues yo qué sé, pero desde luego que está en eso seguro. Este sujeto, este despreciable sujeto, este delictivo sujeto, este delictuoso sujeto, porque no es que sea solo que delinque, no, es que promueve la delincuencia. Insisto, promueve la delincuencia. Ayer un monigote canario, que yo creo que se pinta, para que no le perjudique la piel, lleva un teñido naranja más o menos del color del pelo de Trump. Este monigote llamado, no sé si Ángel Víctor, yo creo que él tampoco lo sabía. El amigo del Tito Berni, ya saben, los que se cambiaban los portfolios de las putas. Pues hay estas dos que han venido, no, pero eso no era Cerdán. No, también, si están en lo mismo. Y Ábalos, por supuesto, será por sobrinas. Y entonces, y Koldo, hombre, Koldo va a lo mismo que el otro. Y entonces las feministas del PSOE, perdón, no he oído bien, ¿cómo ha dicho? Feministas del PSOE. Ah, ahora las feministas son las madams. O sea, le llaman la primera dama a Begoña en los apaños que tenía con la Organización Mundial de Turismo, la OMT. Y se presenta, por ejemplo, en Ghana, es tratada como primera dama de España. No, será primera madame, porque dama en España no existe legalmente, no hay un estatus de primera dama, pero ni de primera, ni siquiera de consorte, ni siquiera está previsto nada para él o la que estén casados o en pareja con la o el presidente del gobierno. No hay. Se lo tienen que inventar, claro. ¿Y qué es lo que han hecho? Contratar ilegalmente a una amiga de la susodicha para que le lleven los negocios. Pero se pueden llevar negocios en... Hombre, poderse se puede atacar el Banco de España, se puede atracar el Corte Inglés y Mercadona y lo que sea, por poder, y las joyerías de Yamal. Se pueden atracar, ahora es un delito. No se deben atacar ni atracar, porque llega la policía o llega la Guardia Civil y te manda a la cárcel. A estos no, estos mandan a la cárcel a la Guardia Civil. O sea, se ha invertido de tal manera el orden de los valores en esta España anticonstitucional que preside el sujeto este siniestro, pero que facilita su tarea, el que legaliza los delitos, es siempre el mismo, Cándido Golpe Pumpido. Lo que se firmó ayer, que era no solamente el trato de favor a una comunidad autónoma, mejor dicho, entre partidos repartirse los favores de una comunidad autónoma, sino además la persecución de las más prósperas. Porque además firmaron que de ninguna manera dejarían que bajaran los impuestos. Pero esto es ilegal, ¿cómo van a prohibir si es un margen? Bueno, porque la obsesión, como todos, es que es lo del Barça. Lo del Barça no le importa ganar, comprando árbitros o como sea. No, lo importante es que no gane el Madrid. Y ya puestos ni el Atlético. ¿Por qué? Porque son así. Es una gente, pues una sociedad enferma moralmente, como la Navarra o la del País Vasco. Está sometida al terror, y en este caso al atraco. El IBEX 35 es propiedad del PSC. Resulta que ayer le encargaron, al mismo tiempo que anunciaban por la mañana, que tenían ya, la hacienda era suya, ¿pero va a ser suya? Pues era suya. Además le encargaron a Indra que la habilitase. Indra, como todo el IBEX 35, está en manos del PSC. Da la impresión de que los de Madrid, y sobre todo los andaluces, bueno, y también los canarios, bueno, y los navarros, o sea, los socialistas, se iban de putas mientras los otros iban de empresas.
sin por ello dejar de ir de putas, claro. Así van a pensar ustedes que aquello es una abadía benedictina. Pero lo terrible del asunto es que esta es una estrategia diabólica que sería muy fácil de combatir si tuviéramos en el Constitucional gente decente. El Constitucional está para garantizar los deberes básicos y sobre todo los derechos básicos de cualquier ciudadano español. Esto ayer se lo cargaron esta pandilla de canallas, porque son redomados canallas, que roban a la nación y además no le dejan opinar. Esto es la prostitución forzada. Esto es lo que hace el macarra de la Moncloa y el macarrón de Illa. El tío siniestro este que va con esa cara de cura peligroso. Qué sujeto, qué cara tiene y qué actos lo preceden. Pero resulta que es el dueño del IBEX 35, el PSC. Porque, ¿qué creen? Que Indra ha dicho, oiga, no me metan líos, porque si esto luego hay un constitucional que lo declara tal, a ver si me van a culpar a mí de haberme inventado la hacienda catalana. Hombre, por supuesto, pero eso por supuesto. Si en España alguna vez hay justicia, cosa difícil, al banquillo tendrán que ir Sánchez y Cándido, eso desde luego, e Illa, por supuesto, y naturalmente Indra. Dice, es que está negociando, ¿quién? Escribano. ¿Con quién? Con Escribano. ¿Pero qué es Escribano? Escribano están en los dos lados, en Indra y en Escribano. Pero entonces Escribano no es Indra, no, también es Indra. ¿Y entonces qué es? Pues es la corrupción, ¿ves, Sánchez? La corrupción. Pero gracias a Pumpido. Todo esto se lo cargaba Pumpido. Si Pumpido fue una persona decente y no tuviera sus pumpidets, en escasos 2 minutos. Aquí vamos a tener que esperar a ver lo que se carga Europa, que lo que llega a Europa siempre va con retraso, porque como todos los procesos revolucionarios que estáis viendo en España va a tal velocidad que no lo puedes seguir. Y la justicia cuando llega es lenta. Y realmente ver la cara de esclavo relativamente feliz de Ángel Víctor Torres ayer era una humillación para todos los españoles. Acabamos de pagar a Hacienda lo que tenemos y lo que pedimos. Y nuestro dinero se va para montar una república catalana extractiva, enemiga de España, de todos los españoles, que además se arroga el derecho que le concede el infame Sánchez, pero por el infame Pumpido, de decir que otras comunidades autónomas no podrán bajar los impuestos. ¿Pero dónde se ha visto esto? Se está viendo, se vio ayer. Se vio ayer. Entonces, cuando estamos viendo esto y tenemos que ver cómo ayer aparece una señora de Vox, se presenta en un sitio de Menas y dice que por qué Ayuso, sabe perfectamente que Ayuso no tiene policía, no tiene ninguna facultad para hacer eso. Pero estamos ya en Vox, estamos como con los comunistas. Da igual la verdad, da exactamente igual. Ellos están a hundir el sistema. De que se hunde solo, pues mejor. Estos se creen que la leche derramada después hace buen arroz con leche. Ya. En fin, estas son las noticias que uno no quisiera dar, porque la marcha atrás de lo que supuso la jornada de ayer, si se produce, será dificilísima. Y a este paso, España va a tener que independizarse de Cataluña como sea y cuanto antes, porque esto ya es una esclavitud intolerable. Muy buenos días, Federico. De nuevo, el ministro de Administración Territorial, Ángel Víctor Torres, esta vez en compañía del consejero catalán de Presidencia, Albert Dalmau, fue el encargado de otorgar la independencia fiscal para Cataluña a costa de la solidaridad del resto de los españoles. La comunidad autónoma va a recaudar todos los impuestos a través de una hacienda tributaria propia y el Estado va a garantizar además recursos a la región para competencias propias como la seguridad, es decir, los Mossos de Escuadra, la política penitenciaria o la lingüística. El primer paso de este proceso, que no satisface del todo a los independentistas, es el traspaso para el año 2026 del 100% del IRPF, a pesar de que, por ejemplo, la agencia catalana carece de recursos para hacerlo. La plantilla de técnicos debe pasar de 832 a 5.200 efectivos. En un par de semanas será Esquerra Republicana de Cataluña quien registre su propia proposición de ley. Los de Junqueras reclaman más concreciones. Será un modo de medirse a Junts, que exige un concierto exactamente igual al vasco y una tasa de solidaridad establecida únicamente por el Ejecutivo catalán. A pesar de que Cataluña se ha
ha quejado históricamente de su infrafinanciación, nada más lejos de la realidad. Recibe un 0,9% de la media por habitante, muy lejos de lo recibido por comunidades como Murcia, Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía. Escuchamos a Ángel Víctor Torres y al consejero Dalmau. La Generalitat y el Gobierno de España acuerda a comisión bilateral los cimientos de la nueva financiación singular para Cataluña en el marco de la reforma del sistema. Ambas administraciones nos comprometemos a trabajar por el despliegue de la Hacienda catalana e impulsar cambios legislativos para que la Agencia Tributaria de Cataluña lleve progresivamente competencias como la gestión del IRPF y también el resto de los tributos. Hoy nos presentamos aquí un año después de haber empezado la legislatura con un acuerdo con el Gobierno de España en el que se reconoce un nuevo sistema de financiación y se fijan en las bases de este sistema de financiación en Cataluña, basado, como les he dicho, en este elemento de singularidad, bilateralidad y multilateralidad y que nos permite avanzar en esta hacienda catalana. Aquesta hisenda, aquesta jeta que tienes que no se te cae. Pero está este exultante, como dicen, con cara de le he estafado. Le he estafado. Y el otro está pues como un eunuco, que es lo que políticamente son, eunucos, al servicio de lo que quieren hacer con ellos. Ellos se entregan, ellos son esclavos, pero luego son esbirros. Son esclavos del separatismo y esbirros contra España y contra todos los españoles. Pero ¿quién ha facultado a este señor para cambiar nada menos que el sistema? Si es que lo dice. Vamos, lo lee con cierta donosura porque tiene acento canario, que es muy agradable. Pero Canarias es un paraíso de la corrupción. Hombre, en Canarias, el PSOE, lo hemos visto, en Tenerife, en la capital, en Tenerife, hemos visto al presidente del Parlamento de Canarias, que ahora sigue siendo vicepresidente, sentado en la terraza del Corte Inglés con el narco que manda desde hace 40 años en toda la trata de personas, de drogas, de armas, etcétera, en Tenerife. Y se sentaba a tomarse su copa allí el narco y el narcosoe. Y encima decía, bueno, para que se vea, no tengo nada que ocultar. No tienes nada que ocultar. Al revés, quieres que quede claro que el narco eres tú y que el PSOE es el narco. Efectivamente, queda claro. Esto es hace unos meses. Todo esto está pasando ante nuestras narices, mientras toda la ingente, enorme, carísima patulea mediática, es decir, la corrupción mediática, la gentuza que miente descaradamente, miente deliberadamente, miente a gusto y cobra barbaridades por mentir y hacer gracietas, pues disimula o se acuerda de cualquier cosa que le venga bien en ese momento. Mañana será una cosa distinta y esta noche, quién sabe. Depende. Es verdaderamente terrible, pero ¿cómo se atreve esta gentuza? Se atreve porque le dejan. Se atreve porque le dejan. ¿Y quién tenía que impedirlo? Hombre, el gobierno tenía que impedir el golpe de Estado que está dando el gobierno. Y después Cándido, claro, siempre acabamos en Cándido. Como Cándido es el primer traidor del reino, pero el primero, más que Sánchez, mucho más, pues entonces ahora hay que esperar a ver si Europa nos echa una mano cuando tenga un rato, porque España ya no pinta nada en el concierto internacional, pero ni en el europeo ni en nada. Es probable que con Sánchez acabemos en la Organización de la Unidad Africana, la OUA, porque prácticamente es donde nos han puesto. ¿Y qué va a hacer la oposición? Bueno, pues la oposición dice que va a hacer todo lo que pueda, pero es que yo creo que no se acaban de dar cuenta. Desde luego en Vox no se quieren dar cuenta. Es que acabo de oírlo con Sara Becerro, lo que hizo ayer la señora de Vox, diciendo que Ayuso tiene que parar a los menas. ¿Con qué legalidad? Pero si no tiene policía, si no tiene justicia propia, si depende, como todas las comunidades autónomas deberían depender, las de régimen común, depende del gobierno central para todo lo que sea seguridad, que le piden que haga lo que no puede hacer, más que delinquiendo. Pues eso es Vox, es la caricatura de Vox. El Antelo, insisto en lo de ayer, es mentira que Vox provoque la inseguridad, claro que no, pero por supuesto que no. La inseguridad es la inmigración ilegal y la delincuencia sin represión. Y eso, por supuesto, es el gobierno central.
que no es PP-PSOE, como dice Abascal, es el PSOE y sus aliados. Vamos, hasta donde yo sé, el gobierno es de Sumar y del PSOE. Y está sostenido por los bildutarras, PNV-tarras, Esquerra-tarras y Juntarras. Pues no, señor, tiene que ser lo que diga Pepito. ¿Pero por qué? Yo me pregunto, ¿qué saca Vox con la destrucción de España? ¿Salvarla luego? Vox. Vox va a salvar... Vox, ellos solos. Pero ¿de qué guindo se han caído? Aunque tuvieran mayoría absoluta. Eso no supone nada. Tal y como está España, hoy hay un acuerdo total de todas las fuerzas constitucionales del que se ha borrado Vox porque quiere. No porque no le venga bien, porque siendo un partido que quiere ser de gobierno, necesita una constitución. Yo sinceramente no sé a qué juega. Y en cuanto al Partido Popular, pues lo que dice está bien. El gran problema es la credibilidad y sobre todo el acceso al poder real. Otra vez, sin elecciones, lo que puede hacer es buenos discursos. Ayer hizo un discurso Ayuso extraordinario, punto por punto, con todo lo que supone contra Madrid y contra España este acuerdo golpista. Pues en eso se tiene que quedar. Hombre, podía hacer una policía paralela, crear el GAL de Madrid, pero eso está para los golpistas, para los terroristas. Madrid no está en eso, afortunadamente. ¿Y a dónde vamos? Pues esto sí que es imposible saberlo. Y el que diga que lo sabe, miente. Aunque se llame Rapel, no dice la verdad. Nadie sabe cómo vamos a acabar. Alberto Núñez Feijóo recuerda que la igualdad entre españoles no puede depender del código postal. Para el presidente del Partido Popular, el gobierno tiene que servir a una mayoría de españoles. Dice Feijóo que España necesita decirse a sí misma que no está condenada al escándalo. Los presidentes de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular lo tienen claro. Vamos a una ruptura entre territorios, aseguran, y anuncian que acudirán a los tribunales. Vamos a escuchar a Feijóo, a Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional de Madrid, a Moreno de Andalucía y a Azcón de Aragón. Los recursos de todos no pueden estar repartidos por una minoría. El dinero de todos los españoles no está para financiar el tiempo en el gobierno de ningún presidente de gobierno. La igualdad de los ciudadanos en el acceso a los servicios públicos no puede depender del código postal. Acudiremos a la Audiencia Nacional, al Tribunal Constitucional, a la unidad de todas las comunidades autónomas, donde tengamos que ir, para decir que también desde la Comunidad de Madrid nos negamos a firmar esta sentencia de muerte contra España. Contactaré con los presidentes, especialmente con el presidente de Castilla-La Mancha, el señor Paje, al que he oído esta misma mañana denunciar precisamente este acuerdo, y al señor Barbón, presidente del Principado de Asturias, para que juntos podamos promover una alianza en defensa de la igualdad de España. Las comunidades autónomas ricas van a tener servicios públicos mejores que las comunidades autónomas pobres. Estamos hablando de las tres comunidades más perjudicadas. Primero España, evidentemente, y Feijóo habla en el nombre del conjunto. Singularmente Madrid. Y claro, como lo que ha hecho Andalucía desde que llegó al poder de Juan Moreno y el gran Juan Bravo, que eso cambió toda la estructura impositiva, porque precisamente tuvo unos presupuestos bien hechos. Hasta 3 hizo en un año, el primer año. Era la época heroica y lo clavaron. ¿Qué ha hecho Andalucía? A pesar de tontadas como esto de defensa del andaluz y cansadas, pero de analfabeto, no existe el andaluz, Juanma, no existe el andaluz. Hay hablas andaluzas del español, lengua común, lo ha sido siempre. Y siempre ha habido acentos distintos. Claro, él nació en Barcelona. Tal vez eso le impide saber algo de filología, que tampoco sabe y que no ha estudiado. Y lo engañó Rojas Marcos, que viene engañando a la gente desde tiempos del PSA. Pero, ¿por qué tienen ese complejo que necesitan que los del PSOE les apoyen? Porque fíjense que lo que dice Juan Moreno, voy a hablar... Es decir, lo primero, tengo que hablar con Madrid, con Valencia... Naturalmente con Galicia y con Aragón, que son las que llevan el castañazo monumental. Sobre todo son vecinas. Y eso siempre
siempre el contrabando favorece al que está en el lado del delito. Perjudica a Aragón, perjudica a Valencia, perjudica a Andalucía, donde más gente vive, la que es más grande, y perjudica a Galicia, que tiene en orden las cuentas. ¿Y de qué sirve tener en orden las cuentas si tienes que estar pagando las deudas catalufas? Es verdad que Paje estaba especialmente locuaz. De Barbón, no hable de Barbón, que Barbón se ha escondido. Lleva escondiéndose, yo creo que desde que dejó o lo dejó Adriana Lastra o Lastre, lleva escondido, no aparece nunca. Cada vez que hay un lío, dice, sacan a un consejerín de estos, ministrín les llaman en Asturias, sacan al ministrín de algo y entonces dicen, no vamos a tolerar, pero Barbón está agachado como una perdiz ahí esperando a ver. Y Paje sí, Paje está, aquí estoy yo, que es como si no estuviera nada, y porque tiene algún voto Paje en las Cortes, ninguno, son todos de Sánchez. Todo, en fin, para los que les consuela saber que alguien en el PSOE hace como que hace, pues óiganlo. Que nadie se ha sentado a hablar en serio de financiación, 10 años, esperando. Y parece mentira que la primera vez que se habla en serio tenga que ser simplemente para pagar favores, chantajes o, lo que es peor, pasos adelante en la ruptura de la unidad, que es lo mismo que la igualdad. Exactamente. No, si ellos se lo saben. ¿Cuántas veces ha votado Paje a favor del PSOE? Siempre. Y ahora lo harán a buenas horas, mangas verdes. Hay un dicho baturro un poco más brutal. Después de muerto Pascual le ponen el orinal. Dice, ¿cómo son ustedes? No, nosotros no, ustedes. O sea, los golpistas. Los golpistas. ¿Conocen a alguien del PSOE que no sea golpista? No, por curiosidad. Digo, que esté en las Cortes y que vaya a votar contra el golpe. Bastarían 4 justos. Con 4 ya se acabó la mayoría. ¿Y qué creen ustedes? ¿Que alguien de La Mancha va a votar en contra de Sánchez? No, es que no lo van a dejar votar. Es que esto no se vota. Esto se hace por narices. Han consultado a la gente. La Constitución tiene sus normas para cambiar. ¿Se podría hacer una España confederal? Se podría. Pero esto no es una España confederal. Esto es mentira. Esto es una metrópoli con esclavos. España es una colonia del separatismo catalán. Desde ayer, inequívocamente. Y los amos de los esclavos, que somos nosotros, además deciden si tenemos derecho a bajar los impuestos o no. Pero eso ellos. No, nosotros. Es que eso se firmó ayer. Con el canario flauta que ya digo, iba como teñido de naranja. No era el hombrecillo naranja, era el amigo de Tito Berni. Siempre volvemos a lo mismo. Empezaron prostituyendo ilegales y han acabado prostituyendo España a la fuerza. Una pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Luis, Radarbot, lo necesitamos más que nunca. A veces de pronto que oye, no hay nadie, no hay tráfico, pero hay radares. Eso Están es. esperando. Mirad, yo antes usaba el navegador de siempre, pero cada vez iba peor. Me mandaba por rutas rarísimas, muy ecológicas, según decían, pero un día casi acabo teniendo un accidente y los radares te enteras cuando ya te ha llegado la multa a casa. El otro día, por ejemplo, iba por un tramo que de repente bajaba de 90 a 70 km/h y claro, multa al canto. Entre impuestos, gasolinas, seguros y peajes, conducir ya es bastante caro como para que encima te frían a multas por un despiste. Ahora uso Radarbot, es una aplicación 100% española que me avisa de todos los radares fijos de tramo, con velocidad media, puntos negros, de todo. Ahora mis viajes a Teruel son mucho más tranquilos porque sé que no me los va a amargar una multa, así que si no queréis volver de estas vacaciones con una multa de recuerdo, descargaros ya gratis Radarbot desde la tienda de aplicaciones. Bueno, y en el tráfico ordinario de la gente decente, que son la de los coches, los que pagan impuestos, vamos. Pues hasta ahora en Madrid ya tenemos retenciones en el sur de la M30 hasta el puente de Ventas, en el centro de la capital, complicaciones en la cuesta de San Vicente, sentido Plaza
Plaza de España, en el Paseo de Recoletos, también en el Paseo de la Castellana, a la altura de Rubén Darío, tráfico lento en Avenida de América, en Príncipe de Vergara con la calle Alcalá y en el túnel de la calle Costa Rica. Comprobamos en este punto cómo se circula por el resto de carreteras españolas. DGT, Alejandro Martín, muy buenos días. Muy buenos días, arranca esta jornada y estamos pendientes de un accidente que dificulta la entrada a Madrid por la 6 en el entorno de El Plantío y está generando hasta más de 4 kilómetros de retenciones. Al margen de esta incidencia, ya tráfico en aumento de entrada a la capital, en la 42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, A5 en Alcorcón y también se van a circular en Barcelona de entrada por la B23 en San Feliu de Llobregat y también en la 2 en Santa Coloma de Cervelló. Especial precaución en Sevilla, en la AP4 en Las Cabezas de San Juan hacia la capital hispalense. Radarbot te ayuda a disfrutar de una conducción tranquila, segura y sin multas. Cuidado, estas vacaciones tu GPS habitual no te salvará de una multa. Radarbot es el navegador experto en radares. Ten todo bajo control. Radares, alertas en tiempo real, tramos con velocidad media, de todo. Descárgalo gratis en tu smartphone y disfruta de conducir sin preocupaciones y de forma legal. Radarbot, tecnología española al volante. Enjoy driving. Es la mañana. Es radio. Bueno, Vanessa, recordemos, Telefónica funciona. Sí, en un mundo donde todo cambia tan deprisa, hay historias que permanecen, como la que nos trae el gran final de temporada del Teatro Real de Madrid, La Traviata de Verdi, una ópera temporal que junto a RTV y con el patrocinio de Telefónica llegará a toda España. Bueno, dirán ustedes, ¿y por qué Sabiniano, de dónde jaca para tanto como destaca? Que diría otro de los financieros de su propia fortuna, naturalmente del PSOE, naturalmente corrompido como el prostitucional. ¿De dónde jaca? Pues jaca de que el tío era también colaborador de la policía. Pero de la policía decente. No, hombre, no, del AMPA policial. Villarejo, el gordo, Castaño, llamado el gordo, porque está muy gordo, es un buque, es un coldo. Y además de esas hechuras, 2x4, una cosa así. Pues si es que allí él dejaba sus saunas para grabar ilegalmente a todo el mundo, incluyendo algunos que servían simplemente para el chantaje y otros que podían servir para sacar información del mundo etarra, que ahora es el primer aliado del yerno de Sabiniano. Pero resulta que ahora se va sabiendo todo, además a gran velocidad. Desde que el miércoles decidió Feijóo quitar la tapa de la maloliente bañera de aguas fecales, pues bueno, es que están saliendo datos que prueban hasta qué punto es que los Gómez eran un peligro público y privado. Porque tú entrabas ahí a la explotación de chaperos o de ilegalas y de pronto te veías pues grabado, no sé, ahora le ha dado por decir que es para adultos, contenido para adultos. No, para adultos, cine para adultos es ver a Dreyer, Griffith, Eisenstein, Fritz Lang, Hitchcock, eso es cine para adultos. Se refiere al porno, que no se puede decir porno, hay que decir no porno. No porno, o sí. Bueno, esas gansadas típicas de la hipocresía protestante. Pero esto no, esto es de la hipocresía de los puteros católicos. Pero atascaos hasta aquí y más allá. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que Sabiniano está al tanto, estaba él, su hermano sigue vivo, Enrique, y por supuesto la hija, al tanto absolutamente de todo. Toda la carrera de Sánchez la ha pagado la prostitución forzada, incluyendo a los menores, las menores y los menores. Y es verdaderamente llamativo. Nos faltaba algo, bueno, pues ya lo tenemos. Las saunas del suegro de Sánchez fueron utilizadas para captar confidentes de Batasuna durante el gobierno de Zapatero. Fuentes consultadas por Libertad Digital confirman que Sabiniano se convirtió en confidente de la policía gracias a estos negocios turbios. Se beneficiaba económicamente de ello y hacía la vista gorda en prácticas delictivas que tenían lugar en sus establecimientos. Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción subraya que Santos Cerdán dirigió un sistema corrupto a gran escala en adjudicación de obras públicas. Está previsto que Cerdán continúe en prisión preventiva por riesgo de destrucción y ocultación de pruebas. Bueno, ¿recuerdan ustedes que hubo un día en el que se anunció que la juez Viedma iba a procesar al hermano de Sánchez? Ese mismo día, el consulado del Japón, o la embajada de Japón, le dio un visado. ¿A quién? A Chirimoyo, al hermano de Sánchez.
que pintan. ¿No se acuerdan ustedes de que a pesar de que tenía un novio y otro amigo íntimo y otro que pasaba por allí, unió su destino, me quedo ahí, al de una japonesa, al que el papá Sánchez le compró un piso en Bangkok? Bueno, pues además le dio, pero el mismo día en que caía en manos de la justicia, por si acaso le consiguió un visado. No sé si querrá usarlo para huir, pero esto va camino de ser otra vez como Luis Roldán y el Capitán Khan. Es que lo veo venir. Qué gentuza. El hermano de Sánchez huye a Japón durante un año a la espera del juicio por su colocación en la Diputación de Badajoz como jefe de la Oficina de Artes Escénicas. El consulado nipón en Madrid le ha dado un visado por reagrupamiento familiar al tener allí a su mujer y a su hijo. Todo ello pese a que David Sánchez declaró Elvas como su residencia, por lo que debería haber tramitado el documento en Lisboa y no en la capital. ¿Y por qué no lo ha dicho en sus declaraciones grotescas ante la juez Viedma? ¿Por qué lo ha ocultado? ¿Por qué se ha ocultado a la juez natural, que es esta mujer, de Peñarroya, o sea, de la Sierra de Córdoba? Gente dura, pero poderosa, de carácter. Ya no hay más que verla. Y la hemos oído argumentar. ¿Por qué? ¿Porque pensaba delinquir? Si no, ¿por qué no lo va a decir? Porque dice que vivía en Elvas. En Elvas tuvo un quelquesos con el de la Diputación. Porque aquí ya vamos, en fin, es que es una cosa, es grotesco. Todo esto es grotesco. Todo el mundo sabe de qué palo va. Todo el mundo sabe a qué le gusta y qué no le gusta. Esté casado, soltero, soltera o casada. O casade o soltere. Eso se sabe. Y Badajoz no es Nueva York. Pero ¿qué pasa? Que están delinquiendo por todos los lados. Y el chirimoyo pues es que es... pues lo que es. Iba a decir el hermano tonto de Sánchez, o listo, no lo sé. Pero ya verán como hoy hay más noticias sobre esto. ¿Por qué? Hombre, porque es que además ahora con la proclamación de la República Colonial Catalana, nosotros somos las colonias, los españoles, lo mismo, el de la Diputación de Extremadura dijo, pues ya no lo quiero. Y empieza a hablar. Pues me llamó Sánchez. ¿Cuál? No, el importante, el presidente. Bueno, vamos con lo de... Decían, este es uno de los timos de España básicos, son 3. La estampita, el tocomocho y la rebeldía de García Paje. Pero se han puesto tan bordes con él que no tiene más remedio ahora que mantenerlo. La oposición y García Paje arremeten contra el pacto de financiación singular para Cataluña. Desde el Partido Popular defienden un modelo pactado entre todos y no en reuniones opacas, dicen, donde Sánchez acepta chantajes con tal de seguir en la Moncloa. Los socios del Gobierno celebran la reunión entre el Ejecutivo y la Generalidad, ya que consideran imprescindible una reforma en el sistema de financiación. Escuchamos a Borja Semper del Partido Popular, a Óscar López del Partido Socialista y a Lara Hernández de Sumar. No es razonable acabar, ni es decente romper la igualdad entre los españoles, la equidad entre nuestros ciudadanos, poner en riesgo los servicios públicos de todos los españoles porque Sánchez pueda aguantar un poco más en la Moncloa. ¿Qué es lo que puedo garantizar con el modelo que está poniendo el Gobierno encima de la mesa? 1, que van a ganar todas las comunidades autónomas. Estén mejor financiadas todas, Cataluña y el resto. Abre un debate sobre la imprescindible reforma del sistema de financiación autonómica. Esto no es ninguna novedad, porque les recuerdo que este sistema de financiación autonómica está caducó en 2014. ¿Cómo que caducó? Caducó en tu cerebro, desportillado. Está en la Constitución. Estos son los comunistas. Los que hablan de la igualdad. Igualdad no, lo que hablan es de atracar la propiedad y los derechos civiles de la gente que les molesta. Si es lo suyo, no, ¿eh? No toques Villatinaja, bueno, pues buenos son. Esta es la misma escoria que estaba con Pablo Iglesias y la señora marquesa de Galapagar, que ahora está con la vizcondesa de Trapiño. Sí, claro, Yolanda Díaz es esto. ¿Pero qué era Yolanda Díaz? Pues es la chica que puso Pablo Iglesias y luego se queja. Pues la pusiste tú. Pero dice Óscar López, yo puedo garantizar. Pero tú no puedes garantizar ni que te llamas Óscar López. Pero que tú fuiste, cuando estabas enfrentado a Sánchez, tú, el que fuiste a buscar información de los prostíbulos. Vamos a ver, Óscar López, que es que te hemos visto, que te hemos pillado.
Que aparte de que cristaliza Senado King, llevas con Sánchez toda la vida. De jovencitos y los Pepiños Boys. Los tres entonces, altos y tal. Bueno, antes de su crisis maxilar, pues el más guapo era Sánchez, el siguiente era Hernando y el tercero era López, siempre el último. Pero ahí estaban, 3 bigardos de 2 metros, con Pepiño, 1,50, que los miraba con delectación. Negocios Pepiño. ¿Y dónde está Pepiño en este gobierno? Este gobierno, si es que hemos visto cómo se los ponía Cerdán a Pepiño, a Acento, que así se llama su tinglado, donde por cierto trabaja el hijo de González Pons, y trabaja Alfonso Alonso, un sorallo de pro y de contra. Pero les decía, estos tienen experiencia, los que habían estado, sí, cuando Cerdán se llamaba Pepiño, con Zapatero, son los mismos, exactamente los mismos. Y cuando se desata la sucesión y Javier Fernández, el último socialista decente, echan a este tío y además lo denuncian ante el Tribunal de Cuentas, de dónde viene el dinero de sus campañas políticas, llegan Casado y Teodoro, protegidos por la actual cúpula del PP, no me pregunten por qué, y entonces entregan el Tribunal de Cuentas, que desde entonces deja de fiscalizar el dinero. Esto se tendría que haber sabido hace años, como mínimo 3, pero para eso hicieron lo que hicieron. Por cierto, ayer Borja, que le acabamos de oír, dijo que tenía un cáncer, que tiene buena pinta el pronóstico, pero hay que cuidarse. Borja, aquí paz total, esto es la paz perpetua kantiana, o sea, tranquilo y tampoco te prodigues ni te esfuerces, porque los tratamientos son lo que son. O sea que le deseamos naturalmente lo mejor. Y en Torre Pacheco, pues ya han montado, con la ayuda naturalmente del Antelo que es antediluviano, ya ha montado lo que quiere montar el PSOE, que en España hay que elegir entre el PSOE y los psiconazis o paranazis, que en realidad son policías de Marlaska. La mitad son policías de Marlaska. Esos que aparecen como grupos de extrema derecha, tal, núcleo, centro, orbe, siempre nacional. Mentira. Son sicarios. Son la policía política de Marlaska, que ahora se pueden disfrazar de fascistas, mañana de comunistas y pasado mañana de lagarteranas. Lo hemos visto de toda la vida. Siempre. Son los guerrilleros de Cristo Rey. Los matones que van a hacer el trabajo sucio que no quiere hacer el gobierno. Dice, entonces ustedes creen que lo que van allí a pegarse con los moros son de Marlaska. Por supuesto, pero sin la menor duda. ¿A quién sirven? ¿A quién le conviene? Naturalmente a Marlaska y a este gobierno, y en eso están. Continúa la tensión en Torre Pacheco, ya hay 10 detenidos y 80 personas identificadas. La policía ya ha detenido al tercer joven implicado en la paliza del vecino de 68 años. Todo ello pese a la pasividad del Ministerio del Interior al no enviar más efectivos por falta de financiación. En Vox, Santiago Abascal culpa de los altercados a las políticas del bipartidismo e insiste en reclamar la expulsión de los inmigrantes ilegales, mientras que desde el gobierno Marlaska pide acabar con los discursos de odio. Él está detrás de las violaciones a mujeres españolas. Él está detrás de las cuchilladas a los españoles. Él está detrás de la violencia en las calles contra los españoles. Su política inmigracionista criminal trae estas cosas. Ser muy expresivos contra los discursos de odio, contra la inmigración, aquellos que identifican inmigración irregular con delincuencia. Bueno, es que ya es delincuencia. Este sujeto, que es lo peor, lo más abyecto, encima juez de Carrera. Bien, es verdad que Carrera que hizo con Mercedes Rajoy, a la que llevaba el bolso. Mercedes Rajoy, que en paz descanse, la hermana del Vagancio, es la que lo promovió. Entró en el Consejo por el toque, el núcleo, el corralito del PP. Marlaska. Marlaska pues eso es la basura que en Barbate dejó con la sangre de los policías, de los guardias asesinados, hasta 1 año. Allí en la lancha con la sangre. ¿Para qué? No sé, para que dejen el cuerpo, supongo. Claro que la inmigración ilegal es delictiva. Pero hombre, si es ilegal, se llama ilegal porque es ilegal. Y si es ilegal, ¿qué tiene que hacer la policía? ¿Echarlos?
Primero detenerlos, después juzgarlos, porque han entrado ilegalmente. Y antes de deportar, a la cárcel. Cuando cumplan su pena, entonces se ve si se puede o no. El problema es que hay otros que han nacido aquí, no los puedes deportar. Salvo que Vox cree unos tribunales populares. No se preocupen, se los pondrá Marlaska, encantado de hacernos creer que aquí hay un gran peligro fascista. Pero si es la poli de Marlaska. Pero si la mitad estaban en Ferraz, rezando, y ahora pegándole al moro que pasa por allí. Vamos, que pasa por allí, no, que vive allí. Pero hombre, si es que además eso es insostenible. El 30, casi el 40% de la población es de origen magrebí. He visto una entrevista en El Mundo de profesores de Torre Pacheco. Vienen de Marruecos muy creciditos, muy chulitos. Hombre, claro, son los que mandan. Por la fuerza, naturalmente que por la fuerza. ¿Pero qué creen que es una sociedad multirracial? ¿Qué creen? ¿Que es una cosa navideña? Pues no, pero ni aquí ni en ningún sitio, ¿eh? Lo que está empezando a pasar en España lleva pasando muchos años en Europa, si está Europa. Pero se necesita una estructura legal para actuar contra este delito. Y no hay una estructura legal, porque esto es un fenómeno relativamente nuevo que opera con leyes bastante antiguas. Esto pasa en toda Europa. Empieza a pasar ahora en España porque la diversidad racial en España es muy reciente. Es de tiempos de Aznar, cuando llegan 5 millones, los cuales 4 son hispanos. Y el otro millón es, o en Cataluña sobre todo, es magrebí, y algo en la Europa del Este, que eso ha ido a más, sobre todo en Rumanía, etcétera. Pero no tenemos una estructura legal fácil. No la hay, solo Meloni lo ha intentado en Italia, y alquilando terreno en Albania para menos tenerlos fuera. Porque dentro, ¿a qué se van a delinquir? ¿A qué se van a dedicar? A delinquir. No tienen oficio ni beneficio, no tienen papeles, no tienen ninguna capacitación laboral. ¿Qué hacen? Pues trapichear, drogas, putas, armas, en fin, lo habitual. El problema es que no son 1000, es que son 100.000. En fin, nos vamos a la prensa económica. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. CaixaBank patrocina este espacio. Bueno, vamos a ver, Beatriz García, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Los puntos clave que has escrito, además, gran discurso ayer, el de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Buenísimo. Isabel Díaz Ayuso, buenísimo. Tan recogidas las frases, eso sí que se nota que está muy pensado, muy trabajado y que llevaban tiempo temiendo que iba a pasar, mejor dicho, diciendo que iba a pasar lo que pasó ayer. Es que este es el mayor atropello económico de Sánchez desde que llegó a Moncloa, y mira que ha cometido ultrajes contra todos los españoles, pero pues es que estamos hablando de que la llave de la caja es la joya de la corona. Sí. Para cualquier autonomía le has entregado la joya de la corona y el bolsillo de todos los españoles y además no a una comunidad, a un partido político. A un partido político. Decía ayer el canario flauta, este personaje siniestro, ¿has visto que va teñido? No va moreno, va teñido de un color anaranjado. Rarísimo. Grotesco, raro. Debe ser que para el teñido del pelo se tiñe también la jeta. Bueno, pero aquí la cuestión de fondo es que esto es un acuerdo de partidos. Ya de comunidades sería ilegal, pero 2 partidos pactando en secreto, nada menos que la liquidación del régimen fiscal común, la caja común. Pues lo han 57.000 millones será, porque empezaremos por el IRPF, con 25.000 millones, a lo que hay que sumar, no hay que olvidar que también le hemos condonado la deuda a la comunidad autónoma que se quiere separar del Estado. Resulta, qué casualidad, la comunidad autónoma que más endeudada está con el Estado. Y también le vamos a perdonar 17.000 millones de euros que se suman a todo este despropósito. Y mientras tanto, o sea, para más incoherencia, tenemos a Madrid, a la que le exigimos centralismo por parte de Pedro Sánchez. Madrid no puede bajar sus impuestos, no puede bajar sucesiones, no puede decidir en el IRPF, pero Cataluña sí. Cataluña va a tener todo el federalismo del mundo.
Sí, incoherencias por parte de los socialistas y al final, bueno, estos los que presumen tanto de la redistribución de la renta. ¿Dónde está aquí la redistribución de la renta? La rica que se quede con lo suyo, que es Cataluña, claro, que lo que quiere es no pagar, que hay que dejarlo claro. Y en Extremadura que se joroben por pobres. Y los hospitales de Extremadura y los colegios y las guarderías de Asturias que lo pague que hablen ¿quién? Catalán, sí. Que hablen catalán. Pero es así, es así. Y yo no sé, además, bueno, todo esto es ilegal, clarísimamente, sí. Pero para eso está Pumpido. Para hacer legal lo clamorosamente ilegal. El panorama es de no creer, y sin embargo algunos decimos, ya hace tiempo. El problema va a ser cómo España se independiza de Cataluña, no Cataluña de España, que estos quieren estar ahí extrayendo hasta el tuétano. Hombre, claro, o sea, Cataluña es una de las comunidades autónomas que más dificultades tendría para pagar las pensiones por sí misma. Por sí sola no podría pagar las pensiones. Por eso estamos los tontos españoles. En fin, empezaron con el Barça y han subido de liga. Con la independencia ya. Claro. No, pero la independencia llegará cuando ya seamos absolutamente pobres y ellos serán más pobres todavía, porque por supuesto los catalanes con esta gentuza en el poder van a ser más pobres, pero los votan. Que no lo duden. En fin, vamos a ver las noticias de cercanía y volvemos.